buenos días a todos. Eh, Bienvenidos a la reunión Zoom del día de hoy, en la que vamos a ver el tema 3 de nuestro programa, que es el tributo y sus clasificaciones en impuestos, tasas y contribuciones especiales. Nos habíamos quedado en el jueves pasado en el artículo 4 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que habíamos empezado a desgranar qué cosas es impuesto, qué cosas son tasas, qué cosas son contribuciones especiales, de acuerdo con el Código Tributario Costarricense. Y yo les explicaba que ese código se inspira, incluso en buena medida se copia, el modelo de código tributario para América Latina, que se hizo a final de la década de 1960 por parte del BID y de la OEA. Trabajaron en ese modelo 3 tributaristas sudamericanos de Argentina, Uruguay y Brasil. Y este artículo 4 en concreto del código es básicamente el que contiene ese modelo de código tributario para América Latina. Ese modelo se convirtió en nuestro Código de Normas y Procedimientos Tributarios en el año 1970, y desde entonces es el que rige de manera general, es decir, no especial, no los tributos en particular, sino de manera en general aplicable a todos los tributos, esta materia en Costa Rica. Vamos a intentar, bueno, vamos a hablar un poquito de impuestos, pero muy poquito. Después vamos a hablar de tasas, de la distinción entre tasas y precios públicos, y diremos una cosita sobre contribuciones especiales, que fue lo que dijimos mayormente en nuestra última lección el jueves pasado. Finalmente, vamos a hablar de algo de parafiscalidad, con particular énfasis en las cuotas de seguridad social en Costa Rica. Y finalmente veremos una figura que se llama prestaciones coactivas de derecho público no tributario. Ese es el panorama o la agenda que deberíamos cubrir el día de hoy. Respecto a la primera de las figuras que aparecen en la filmina, el impuesto, vamos a hablar muy poquito, casi no vamos a hablar. O sea, sí hablaremos dos o tres cositas, pero casi no hablaremos, porque en las siguientes lecciones veremos el impuesto con mucha más profundidad, con mucha mayor dedicación. De tal manera que decía, es el artículo 4 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, y tal vez lo primero que deberíamos ver, de acuerdo con las lecturas que ustedes tienen en la plataforma de Metix, hoy intenté meterme a Metix y no pude, pero de acuerdo con la plataforma, es unos criterios de distinción entre impuestos y tasas. Ya habíamos visto que los impuestos son independientes de toda actividad estatal, y habíamos explicado que lo que eso quiere decir es que no puedo exigir nada en concreto del Estado por el hecho de pagar un tributo, mientras que en la tasa, como tiene naturaleza contraprestacional, pues por supuesto que sí puedo exigir algo a cambio del pago de esa tasa. Entonces, un primer criterio de distinción para saber si estamos frente a un impuesto o frente a una tasa es la divisibilidad del servicio. Obviamente hay impuestos que no tienen ningún servicio a cambio.
Pero hay otros impuestos para financiar una determinada actividad que sin duda tienen un servicio a cambio. Ese tipo de impuestos, por ejemplo, los impuestos que pueden regular pues ahorita se me ocurre el impuesto de policía municipal, es un servicio que es indivisible porque el servicio de seguridad solo puede prestarse además de manera obligatoria para la generalidad de la sociedad, no se puede dividir. Por tanto, este primer criterio de distinción lo que dice es que si el servicio es divisible, estamos frente a una tasa, y si es indivisible, estamos frente a un impuesto. El segundo criterio, tal vez esta filmina no está muy afortunada porque el segundo y el tercer criterio en el fondo son los mismos. Lo que quiere decir es que el impuesto es de carácter obligatorio aunque no se produzca ninguna contraprestación. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta yo tengo que pagarlo a la administración tributaria aunque no tenga nada a cambio, es simplemente es obligatorio. Mientras que suele decirse, en el caso de las tasas, aunque no hay una estricta obligación, lo que el contribuyente tiene la carga de pagar la tasa si quiere recibir el servicio. Si quiere recibir el servicio es obligatorio. Decía que no es muy feliz esta filmina y esos dos criterios que están en segundo y tercer lugar en esta filmina, porque en el fondo las tasas también son obligatorias. Yo no puedo dejar de pagar, por ejemplo, el servicio de recogida de basuras de parte de la municipalidad. No puedo dejar de pagar la tasa por el ornato público en el barrio donde vivo. Son tasas que son obligatorias. Por tanto, esta obligatoriedad de los impuestos, y no obligatoriedad, sino carácter de carga pública en el caso de las tasas, no es muy admitida por la doctrina. Otro criterio es un criterio de justicia material. No lo hemos visto, pero el siguiente punto en nuestro programa, una vez que concluyamos la lección 3 el próximo jueves, es el criterio de justicia material, el criterio constitucional de capacidad económica. Y este criterio, que tampoco es muy aceptado por la doctrina, en el fondo lo que dice es que si la figura tributaria responde plenamente a ese principio de capacidad económica, estamos frente a un impuesto. Mientras que si a lo que responde es al costo de un determinado servicio, estamos frente a una tasa. Decía que no es muy feliz lo que aparece como cuarto criterio en esta filmina, porque existen impuestos asignativos. Ya lo comentábamos en alguna de las lecciones anteriores, que algunos bienes o servicios, si bien son de utilidad general, el costo marginal de recibirlos es muy poco. Y sucede, como sucede en el caso del faro, que todos se pueden beneficiar, pero si se beneficia uno más, no le quita beneficio a los que se beneficiaron anteriormente del faro para atracar y para evitar los peligros de, digamos, de rocas ocultas o esto que les interesa tanto en la navegación marítima. Como el costo marginal es cero, hay la tentación, por llamarlo de algún modo, de que cada uno quisiera disminuir su costo y al mismo tiempo verse beneficiado con el servicio que se presta por el faro.
Pero resulta que si todos se quieren beneficiar, si todos quieren ser un free rider o un beneficiario gratuito del faro, nunca se cubre el costo de construir y de funcionamiento de ese faro. Por tanto, y para resolver esa paradoja de que todos tienen interés en recibir el servicio y todos tienen interés en no pagarlo o en ser el beneficiario gratuito que lo paguen otros, por esa razón existe en derecho público un tipo de tributos que ha dado en llamarse asignativos. Es decir, es un sistema coactivo que se impone a todos los beneficiarios y les asigna una parte del costo. En estos impuestos asignativos no es tan evidente el principio de capacidad económica. Sin duda el consumo es parte de ese criterio de capacidad económica. Repito una vez más que lo veremos con un poco más de detalle más adelante en el siguiente punto del programa. Pero no está tan claro ese criterio de justicia material, que es que paguen más los que tienen más, y ese tener más se mide por la capacidad contributiva, saber propiedad, renta, consumo. De tal manera que utilizar el principio de justicia material para distinguir entre tasas e impuestos tampoco es muy admitido por la doctrina. Es una distinción o un criterio de distinción más bien histórico. El quinto criterio que aparece en la filmina, que son las características del hecho generador. Si hay ausencia de actividad administrativa en ese hecho generador, estamos frente a un impuesto. Si sí hay actividad administrativa, estamos frente a una tasa. Incluso veamos cómo dice nuestro artículo cuarto. En el impuesto no hay actividad estatal relativa al contribuyente. En la tasa hay un servicio público individualizado. De tal manera que esas características del hecho generador son la teoría a la que adhiere nuestro artículo cuarto del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Nuestro artículo cuarto define el impuesto por caracteres negativos, sin contraprestación, con independencia de cualquier actividad estatal. Ya decíamos en la clase anterior que no existen las definiciones negativas. Por tanto, además de la ausencia de contraprestación y de la ausencia de actividad estatal administrativa, debíamos poder predicar algo positivo, algo que nos diga qué cosa sí es el impuesto. Y de nuevo lo diremos con mucha mayor propiedad cuando veamos el principio constitucional de capacidad económica o contributiva. Pero lo que sí debemos decir es que lo que caracteriza al impuesto es que su hecho generador grava o bien propiedad, o bien circulación de bienes, o bien obtención de renta. Incluso hay una generación nueva de impuestos sobre la renta que no es obtención de renta, sino gasto de renta. Pero sin meternos en esa nueva distinción, podríamos decir que solo hay 3 índices de capacidad económica que pueden ser grabados. O sea, los no sé cuántos, digamos 200 impuestos que tiene Costa Rica, graban o propiedad, por ejemplo el impuesto de bienes inmuebles, por ejemplo el impuesto de circulación de vehículos, graban la propiedad, o graban la circulación de bienes y servicios, por ejemplo el impuesto al valor agregado, por ejemplo el impuesto de selectivo consumo, por ejemplo los impuestos aduaneros, o bien graban la obtención de renta, por ejemplo el impuesto sobre la renta, el impuesto al salario, el impuesto a los intereses. Solo hay 3 capacidades económicas, o solo hay 3 manifestaciones de capacidad económica: propiedad, consumo, renta. Doctrinalmente, parece que voy a repetir lo que dije en la filmina anterior, de que los criterios de clasificación tampoco son unánimemente aceptados, pero dijéramos son muy generales
estos que aparecen en esta filmina. Impuestos directos e indirectos. U otra forma de decirlo es cuando la capacidad o la manifestación de capacidad económica se grava de manera directa, con propiedad o con renta, estamos frente a un impuesto directo. Mientras que si la manifestación de capacidad se mide indirectamente, mediante el consumo, estamos frente a un impuesto indirecto. En la jerga usual en Costa Rica suele decirse que son directos el impuesto sobre la renta y el impuesto de bienes inmuebles. También podríamos decir el impuesto a la propiedad de vehículos o a la circulación de vehículos. Mientras que son impuestos indirectos, ya termino, ya te doy la palabra, son impuestos indirectos el IVA y los impuestos aduaneros. Dígame. ¿Podría repetir lo de los impuestos directos? Sí, suele decirse que son directos aquellos que gravan manifestaciones directas de capacidad económica, a saber, propiedad y renta. Y son indirectos los que graban una manifestación indirecta de la capacidad económica, a saber, el consumo. Son directos, renta, bienes inmuebles, vehículos. Son indirectos, IVA e impuestos aduaneros. La idea detrás de esa clasificación, que es muy propia de las ciencias económicas, esta de impuestos directos e indirectos, la idea detrás de esa clasificación es que en la propiedad y también en la renta, yo sé cuál es la capacidad económica porque puedo medir el patrimonio o puedo medir la renta o puedo pedirle al contribuyente que la mida y que la declare. Mientras que en el consumo, el ente público no está midiendo nada, simplemente de manera indirecta por lo que consume el sujeto, sabe cuál es su capacidad económica. Profe, ¿puedo hacer Es una una pregunta? Sí, por supuesto. Es que con esto los impuestos directos a mí siempre a ver, cuando yo pienso en renta, por decir algo, siempre pienso igualmente en las cuotas de la caja. Sí. Entonces, o sea, si yo analizo las cuotas de la caja, de cierto modo, esas cuotas de la caja, al poder ser divisibles, al yo tener que ir, no sé, digamos, al hospital o al EVAIS o lo que sea, por la inyección o por tal cosa, de cierto modo, sí existe una divisibilidad con lo que yo estoy obteniendo. Entonces, no sé si más bien se podría decir que estas cuotas de la caja, que son casi autoimpositivas, o sea, que son impositivas por parte de la caja, son tasas. Lo que pasa es que yo tengo que pagarlas aunque no reciba nada. Correcto. Por al eso, igual que el alumbrado público, aunque usted no las use, ahí van a estar. lo que pasa es que el alumbrado público yo no puedo dejar de recibirlo. El alumbrado público se presta en el barrio donde yo estoy y por tanto es un servicio que es, digamos, individualizable entre los que lo reciben. Pero ahí está, también Yo puedo está el pagar, EVAIS más cercano yo puedo, donde yo vivo. yo puedo Que aunque pagar toda la vida, las cuotas de seguridad social y no hacer uso nunca de ese servicio de seguridad social. Y la diferencia está en que si bueno, no está en eso, pero una de las diferencias que nos ayudaría a distinguirlo es si la municipalidad deja de prestar el servicio de alumbrado público en mi barrio, por ejemplo, porque se le estropee un condensador y no pueda prestarlo durante 3 meses, no puede cobrar ese alumbrado público. No puede cobrar si no pasa el camión recogiendo la basura. Okay. Entonces, las cuotas estas de la caja en sí son un impuesto y se podría decir entonces que son un impuesto derivado que Hacienda le dio a la caja, o cómo sería esa clasificación de caja costarricense a nivel de tributación, profe. Son impuestos para fiscales. Al Impuestos final de para la fiscales. presentación que tienen ustedes,
hay una explicación un poquito más detallada de esa naturaleza de las cuotas de contribución social. Ok, perfecto, gracias. Esto que pregunta Javier no es tanto criterios de clasificación entre impuestos versus tasas. Perdón, mentira. No es lo que está en esta filmina, que son criterios de clasificación de los impuestos, es lo que aparecía en la filmina anterior, que es distinción entre tasas e impuestos. No sé si con mi explicación más bien produje confusión. Pero estos criterios de clasificación que están aquí, en esta filmina, son criterios de clasificación de los impuestos. En la filmina anterior, lo que había era distinciones entre impuestos y tasas. Esta filmina se refiere solo a impuestos, no se refiere tanto a tasas. Otro criterio de clasificación es el que divide los impuestos en impuestos objetivos y en impuestos subjetivos. Es una forma un poquito más jurídica de expresar el mismo criterio anterior de directos e indirectos. En los impuestos subjetivos se trata de medir la capacidad económica del sujeto. Por eso se necesita una declaración de impuestos sobre la renta, por eso se necesita una declaración del valor del inmueble a efectos del impuesto al patrimonio. Es decir, se intenta medir cuál es la riqueza subjetiva del contribuyente. Mientras que son un criterio objetivo de clasificación pretende medir mediante manifestaciones externas, objetivas, independientes de la voluntad o del conocimiento, de la declaración del contribuyente, y por tanto se habla de que son objetivos los impuestos que gravan el consumo. Profe, ¿podría repetir? ¿De medir qué? Cuando se trata de, recuerden que, a ver, en estos criterios de clasificación estamos hablando, en estos 3 primeros criterios de clasificación estamos hablando de cómo se mide la capacidad económica. Se puede medir directa o indirectamente. Se puede medir de manera subjetiva, es decir, cuál es la riqueza de este sujeto, o se puede medir objetivamente. No me interesa tanto cómo es este sujeto, sino indirectamente cuánto consumió. Es una forma de, es otro prisma de la misma realidad. Se mide indirectamente los elementos objetivos de esa riqueza, a saber, el consumo. El tercer criterio es parecido. En el impuesto personal intento medir la capacidad económica, no solo la renta, sino también todas las circunstancias personales del que declara. Por ejemplo, si es casado, tiene derecho a una disminución de su impuesto por el mantenimiento de su hogar. Tiene derecho a un mínimo vital que no esté grabado. Si tiene hijos en edad escolar, tiene derecho a deducir un gasto por mantenimiento de esos hijos. Mientras que los impuestos reales se refieren más directamente a la cosa, por ejemplo, al impuesto al patrimonio, por ejemplo, al impuesto de bienes inmuebles. No son las circunstancias personales, no es que el señor tiene una casa, vamos a decirlo de alguna manera, que el propietario tiene una discapacidad que le obliga a tener un ascensor y eso, el ascensor eleva el valor objetivo del inmueble. Si eso fuera un impuesto personal, deberíamos tomar en cuenta que eso no es una capacidad económica añadida, sino quizás una capacidad económica disminuida. Pero el impuesto solo mide objetivamente el valor del inmueble, incluyendo el valor del ascensor. Son criterios de clasificación. Como digo, no son unánimemente admitidos, incluso pues son como distintas formas de expresar el mismo
o los mismos criterios o variaciones sobre los mismos criterios de distinción. Eso está en el libro de Adrián Torrealba. Estas clasificaciones están a partir de la página 38, por si quieren verlo con más detalles. Y también están explicados en la lectura, ahí sí no recuerdo a partir de qué página, pero están explicados en la lectura que está asignada a esta lección 3 del programa. En cambio, sí me interesa el último de esos criterios, que es el que distingue entre impuestos periódicos e impuestos instantáneos. En el impuesto instantáneo, el hecho generador sucede en un instante. Quiero decir, el transcurso del tiempo no tiene mayor importancia en el hecho generador. ¿Cuándo se produce el impuesto al valor agregado? Cuando hay acuerdo de cosa y precio y por tanto hay compraventa. Pero ese instante es, dijéramos, el transcurso del tiempo es despreciable, es prácticamente cero, tendencialmente cero. Es un instante. Yo pido unas boquitas en el bar y el mesero toma nota y ya se causó el impuesto. Hay acuerdo de cosa y precio. En cambio, en los impuestos periódicos se caracterizan porque el devenir del tiempo, el transcurso del tiempo, forma parte del hecho generador de la obligación tributaria. El ejemplo paradigmático es el impuesto sobre la renta, o el impuesto a las utilidades, llamado en Costa Rica generalmente impuesto sobre la renta, en que el periodo es especialmente importante. El periodo es un periodo fiscal anual. Por tanto, aunque yo obtenga renta el primer mes y renta el segundo mes, todavía no se ha causado el impuesto, no se ha producido el hecho generador de la obligación tributaria, sino que se produce la obtención de renta a lo largo de un año, a lo largo de un periodo, y por eso suele decirse que el transcurso del tiempo forma parte del hecho generador de la obligación tributaria. Esta distinción entre impuestos periódicos e impuestos instantáneos es muy importante y tiene consecuencias prácticas también muy importantes. Ejemplo, el impuesto al salario tiene un periodo fiscal mensual. Si yo trabajo solo 15 días, y a los 15 días me despiden, yo tengo que reconducir los elementos materiales y matemáticos del impuesto de esos 15 días que trabajé al mes para saber cuánto es el impuesto. Igualmente, si, por ejemplo, hay algunas empresas, recuerdo algunas que eran de prospección geológica, que como trabajaban en zonas muy alejadas, trabajaban 6 semanas consecutivas y tenían una semana de descanso. Y les pagaban por esas 6 semanas, además porque era muy complicado pagarles mientras estaban en el campo. Tal vez eso ya ha ido perdiendo vigencia porque ahora la mayoría de los salarios se pagan mediante transferencia electrónica a una cuenta bancaria, pero dijéramos que en términos generales existe la autorización para pagarle a algunas empresas a sus empleados en periodos distintos que el mensual. Probablemente en 6 meses el monto que corresponda a 6 meses sea mayor que el monto que corresponda a 4 semanas. Por tanto, el impuesto se calcula por un periodo mensual. Hay que reconducir, hay que traducir, hay que convertir esa remuneración de 6 semanas en 30,5 días, porque si no, se gravaría más pesadamente la misma capacidad económica. De tal manera que esta distinción entre impuestos periódicos e impuestos instantáneos tiene una importancia práctica muy notable. Profe, ¿Sí?
En la Dígame. lectura venía el concepto de impuesto instantáneo de declaración periódica. No sé si lo podría explicar y dar un ejemplo de eso, por favor. Sí, con mucho gusto. Los impuestos instantáneos, como el impuesto al valor agregado, como el impuesto selectivo de consumo, son instantáneos porque se producen cada vez que hay un acto de consumo. No obstante, el legislador le impone al que cobra ese tributo, no al que lo paga, al que cobra ese tributo, le impone un deber de acumular todos los hechos generadores producidos en el mes y declararlos, esto es, liquidarlos frente a la administración tributaria en los primeros 15 días del mes siguiente. Y eso está sucediendo, dijéramos, en el mes en el que vamos, que estamos en abril. Todos los hechos generadores, todas las compraventas en las que participó el que cobre el impuesto, pongamos, por ejemplo, no sé, la Universal o un comercio, tiene que acumular todas las ventas que hizo en el mes de abril. Y tiene que declararlas, tiene que acumularlas y declararlas en una sola declaración que tiene que presentar a más tardar el 15 de mayo siguiente. Entonces son un impuesto periódico, perdón, un impuesto instantáneo de declaración periódica. Eso sucede en general con los impuestos al consumo. Son instantáneos, pero se declaran periódicamente. Quizás esta distinción nos ayude a entenderlo un poquito mejor. El impuesto al salario es un impuesto periódico, que también se declara en los primeros 15 días del mes siguiente. El patrono tiene que declarar cuánto pagó en salarios en el mes anterior y también el día 15º tiene que declarar y pagar a la administración tributaria el impuesto que corresponda por los salarios pagados en el mes inmediato anterior. Sin embargo, el impuesto al salario es periódico. ¿Qué quiere esto decir? Que el hecho generador incluye en su descripción un transcurso de tiempo, un lapso de tiempo, un periodo fiscal. En el caso del impuesto al salario es un mes. Mientras que el impuesto al valor agregado es un impuesto instantáneo. En el hecho generador no hay, no está incluida un periodo fiscal, un transcurso de tiempo, pero es de declaración periódica. Un impuesto instantáneo de declaración periódica no tiene en su hecho generador el periodo, pero sí tiene un periodo de declaración. No sé si con eso satisfice la pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Decíamos que íbamos a hablar... Perdón, dígame. disculpa. Sí, pero nada más repetir esa última idea, es que no me quedó muy clara esa última parte, sobre la parte de periódico instantáneo. Ok. La idea principal es que en el hecho generador, en la descripción del hecho generador que aparece en la ley, en el caso de los impuestos periódicos, forma parte del hecho generador el transcurso del tiempo. En el impuesto al salario es el salario que se obtenga en un mes. Ese en un mes forma parte de la descripción del hecho generador. En cambio, en los impuestos instantáneos, en la descripción del hecho generador no hay periodo, no hay ese transcurso o devenir del tiempo, sino que tendencialmente son instantáneos, se producen en fracciones de tiempo despreciables. ¿Cuándo se causa el impuesto al valor agregado en algo que yo compré en la Universal? Cuando llegué a la caja y pagué, pero eso es un instante. El tiempo no tiene nada que ver, no forma parte del hecho generador. Tal vez otro ejemplo nos ayude a entenderlo un poquito mejor. Supongamos que yo soy asalariado
y no me han pagado, y a los 6 meses yo me harto de que no me han pagado y demando a mi patrono, y mi patrono en la conciliación decide, bueno, sí, te voy a pagar los 6 meses que no te pagué. Pero te voy a reducir el impuesto, porque tengo que retenerte el impuesto, como dice la ley del impuesto sobre la renta, en su título segundo, que habla de impuestos al salario. Entonces, el impuesto que, aunque me lo pague de golpe, aunque me pague 6 meses completos, solamente me va a cobrar, pero me va a retener el impuesto que corresponda a cada uno de 6 hechos generadores. El impuesto que corresponda a cada mes de los 6 que me está pagando. En este ejemplo, aunque me pague 6 meses de golpe, me tiene que retener 6 impuestos, porque el hecho generador del impuesto al salario es mensual, es periódico, incluye en su descripción un transcurso de tiempo. Muchas gracias. Con gusto. Pasemos a las tasas. Las tasas, de acuerdo con el artículo 4 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, tienen una razón de ser, una ratio contraprestacional. Es decir, se parecen mucho a un precio. Luego veremos cuáles son las distinciones entre un precio y una tasa. Cuando la municipalidad me presta el servicio de recogida de basuras, hay una razón contraprestacional, hay un precio por ese valor, por ese servicio, quise decir. Desde ese punto de vista se dice es un tributo afectado, porque la tasa del servicio de recolección de basura no puede utilizarse para otra cosa que aquella para la cual está afectada. No puede utilizarse, por ejemplo, para pagar, no sé, la construcción del edificio municipal u otros servicios municipales. La tasa de basura solo puede utilizarse en el servicio de recogida de basura. Por tanto, tiene que haber presencia de servicio público o de actividad estatal. No puede no haberlo, porque la tasa es la contraprestación por ese servicio público o por esa actividad estatal. En España, y no solo en España, sino en la mayoría de los países del mundo, la utilización privativa del servicio público, la utilización privativa del dominio público es tasa. Privativa quiere decir privada. Cuando yo utilizo un bien de derecho público, de dominio público, para mi uso particular, entonces estamos, de acuerdo con la legislación española, o frente a una tasa. Quizás ustedes habrán visto que en Europa es muy frecuente que los restaurantes utilicen las aceras como parte del servicio donde prestan servicio. Es decir, abren el restaurante, sacan las sillas, sacan las sombrillas, en algún caso sacan un calentador si hace mucho frío, si es invierno, o si es verano, pues sacan un difusor de gotitas de agua para que refresque un poquito pero utilizan un bien de dominio público, la acera, la utilizan privativamente para prestar un servicio de restaurante. Pues bien, la tasa que se paga al ente público por la utilización privada de ese bien de dominio público en España y en la mayoría de países del mundo se llama tasa. Es contraprestación por usar privadamente un bien de dominio público. Nuestro artículo 4 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios no tiene esa utilización privativa de dominio público como parte de la definición de tasa.
no está en este artículo cuarto y no está en otras normas. No sé si se me fue los audífonos. Bueno, no se han ido, pero están a punto de irse. Sí me escuchan, ¿verdad? Bueno, gracias. Decía que no están en nuestro artículo cuarto del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Y por tanto aquí se produjo una discusión bastante acre sobre si el canon de utilización de la zona marítimo terrestre era o no era una tasa. Esa afirmación sí es una tasa. Fue 2 veces a la Sala Constitucional y la Sala Constitucional no quiso darle esa naturaleza. Y la que le dio, dijéramos que no es muy convincente. Dice, no, un canon es un canon. No es una tasa, sino un canon. Bueno, pero lo que está detrás de esa afirmación es si el canon es o no es tasa. Y dijéramos, como las tasas están sometidas al principio de legalidad, era una parte muy importante en esa discusión el saber si los elementos de cuantificación del canon por utilización de la zona marítimo terrestre deberían estar reservados a la ley o podían estar en un reglamento. Y la consecuencia de declarar con lugar esa acción de inconstitucionalidad es decir, el reglamento de la zona marítimo terrestre invadía un elemento que debía estar en la ley, no en el reglamento, y por tanto, eso es inconstitucional. No es una materia delegable. Y si lo tienen a bien, lean por favor qué elementos están reservados en la ley en el artículo 5 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Pero bueno, como les digo, esa acción de inconstitucionalidad no fue declarada con lugar y por tanto esa discusión sobre si los cánones por utilización de la zona marítimo terrestre pertenecían o no al concepto de tasa, dijéramos que más bien la sala dijo lo contrario, no pertenece. Aunque en el resto del mundo, ustedes lo pueden leer en cualquiera de los libros de la bibliografía del programa, la utilización privativa del dominio público es una tasa, en Costa Rica, al menos en lo que se refiere a zona marítimo terrestre, eso no es así. La tasa, dice nuestro artículo cuarto, hace referencia al contribuyente en el servicio de un beneficio o servicio individualizable. Y lo que la diferencia de los bienes o servicios del derecho privado es que estamos frente a un régimen de derecho público. Profe, ¿Sí? una pregunta. Sí. En el caso de la publicidad en los buses se figuran con una concesión al gobierno, por tanto, de alguna especie, aunque el bien del bus no sea del gobierno, figura como parte del gobierno, es ser parte de la concesión. Si yo pago publicidad para ese bus, estoy pagando un precio público por el derecho de tener mi publicidad en el bus, una tasa o qué. Yo creo que es un precio privado. Poquito más adelante vamos a hablar, creo que incluso en la filmina siguiente vamos a empezar a hablar de los precios públicos. Pero en este caso concreto, publicidad, me parece que estamos hablando de un precio privado. Dame un momentito, ya llegamos a la siguiente filmina y entonces hablamos un poquito de los precios públicos y su diferencia con las tasas y con los precios privados. Excelente, gracias. Con todo gusto. El artículo cuarto del Código de Normas y Procedimientos Tributarios dice que remite al Código Municipal para la definición
de los servicios al menos potenciales. Esto es, ya lo explicábamos en la lección del jueves pasado, yo podría no necesitar el servicio de recolección de basura, pero si la municipalidad lo presta, y aunque yo no lo use, lo presta en mi barrio, tiene derecho a cobrarlo. Yo no puedo eximirme de esa tasa diciendo, es que yo reciclo todos los desechos que se producen en mi casa. Tengo un biodigestor y no utilizo plásticos y todo lo reciclo. El servicio, al menos potencialmente prestado, o sea, si se presta en mi barrio, da derecho a que me lo cobre la municipalidad. Decíamos que es un principio afectado y que tiene un cierto carácter de equivalencia entre el bien prestado y el costo o tasa que se paga. En el artículo 24 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de España, se dice que el precio público es la contraprestación dineraria que el Estado recibe por la prestación de un servicio de solicitud voluntaria por el contribuyente en igualdad de condiciones que el sector privado, pero en régimen de derecho público. Quisiera señalar, no tenemos una norma parecida en Costa Rica. Por tanto, no está definido en la legislación costarricense qué cosa es un precio público. Quisiera decir una primera afirmación de que los precios públicos en España son aquellos que son de solicitud voluntaria. Por ejemplo, si yo estoy inscrito en la universidad pública y pago una tarifa por estar en esa universidad y por el número de cursos que recibo, en España eso es un precio público. Es de solicitud voluntaria. No todos quieren estar inscritos en la universidad, no todos quieren estar inscritos en el mismo número de cursos, no todos quieren estar en una determinada carrera. Algunos pueden estar en el sector privado y otros en el sector público para la elección de este servicio de educación. Se dice que ese precio público se presta en igualdad de condiciones que el sector privado. Esto es, la formación de precios tiene que ver con el costo, pero en régimen de derecho público, es decir, el precio no es de libre fijación, no está librado al intercambio de voluntades, sino que hay un ente regulador de esos precios de derecho público. En Costa Rica ese ente regulador se llama ARECEP, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Algunos precios públicos en Costa Rica, los que aparecen en la página de internet de la ARECEP. El valor que yo pago por usar el autobús o el taxi, los combustibles, el agua, la electricidad, etc. Todos los precios que están regulados por ARECEP son precios públicos. ¿Qué diferencias hay entre un precio público y una tasa? Recuerden que los precios públicos no están definidos en nuestra legislación. No hay una definición en el artículo 4 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Por tanto, en nuestra legislación los precios públicos no son tributos. En España tampoco lo son, pero no lo son porque la ley dice que no lo son. No como en Costa Rica, que los precios públicos no tenemos una definición ni una adscripción a una determinada figura. Decía pues que las diferencias entre una tasa y un precio público son en España la solicitud voluntaria u obligatoria. Si la solicitud es obligatoria, estamos frente a una tasa. Si la solicitud es voluntaria, estamos frente a un precio público.
En algunos países, no sé si es el caso de España, pero me parece que sí, la obtención del equivalente a nuestra cédula de identidad provoca una tasa. Como es obligatorio tener una cédula de identidad, DNI, dicen los españoles, Documento Nacional de Identidad, por tanto, lo que se paga por obtenerla es una tasa. Ese servicio no puede ser prestado por el sector privado. Si se prestara por el sector privado, si la ley lo permitiera, si se definiera que el Documento Nacional de Identidad lo pueden prestar, digamos, no sé, un banco, como si se emiten en Costa Rica los pasaportes por parte del Banco de Costa Rica, o el carnet de conducir o la cédula o la licencia, las emite el Banco de Costa Rica. Si la solicitud es obligatoria, estamos frente a una tasa. Si es voluntaria, estamos frente a un precio público. Si no puede prestarse por el sector privado, estamos frente a una tasa. Si sí puede prestarse por el sector privado, estamos frente a un precio público. Respecto del costo, la tasa tiene en España como máximo el costo. Es decir, la tasa no puede exceder la división del costo entre todos los usuarios de ese servicio. Mientras que en el caso del precio público, el costo es el mínimo. Esto es así en España. En Costa Rica, el artículo 83 del Código Municipal dice que el valor de la tasa es el costo más un 10% para desarrollo. Luego volveremos sobre ese artículo. Entonces, algunas vías de distinción entre las tasas y los precios públicos. Sé que cansa tantas distinciones, tantas clasificaciones, pero están puestas con la intención de tratar de entender todos los perfiles de cada una de estas figuras. Una primera vía de distinción es la fuente jurídica de la prestación y su régimen jurídico formal. Si el régimen jurídico es de la prestación es de derecho público, estamos frente a una tasa. Si es de derecho privado, es decir, si necesita un acuerdo de costa y precio voluntario, estamos frente a un precio público. Cuando se habla del régimen jurídico formal, en realidad se está hablando de las definiciones que establezca el ordenamiento. La ley podría decir, este servicio es una tasa. Es una regulación de derecho positivo. Si dice que es una tasa, no puede ser un precio público y viceversa. Ahora, obviamente, pues esas definiciones del derecho positivo están sometidas a un interés superior, que es la configuración del deber de contribuir y el concepto de tributo en la legislación. El legislador no es libre de decidir esto es un precio público cuando esté claramente frente a una figura que sea una manifestación del deber de contribuir propio del tributo. Estas vías de distinción que acabamos de decir, estas tres primeras, son propias del ordenamiento español. Otros criterios doctrinales, ya no solo españoles. Suele decirse que la tasa es una obligación ex lege, que nace directamente de la ley, mientras que el precio público es una obligación ex contractu, que nace del acuerdo de voluntades que se expresa en un contrato. Y no es unánimemente admitido esto como criterio de distinción. Finalmente se dice que los precios públicos también tienen un cierto origen en la legislación. Por ejemplo, qué sé yo, el precio que me cobran por ir en taxi de un lugar a otro
no solo deriva del contrato, sino que se deriva de una ley de transporte público que dice cómo es ese precio y que le otorga a un ente público, la ARECEP, facultades para establecer el valor por kilómetro o el valor de partida de ese servicio de tasa. Ahora creo que sí se cayeron mis micrófonos. A ver si ¿Me dicen si me escuchan bien, por favor? Sí, profe, se escucha Sí, bien. profe. Correcto. Ok, gracias. Decía que otro criterio doctrinal es que la tasa es una obligación de derecho público, mientras que el ingreso es un ingreso de derecho privado. Y aquí está un poquito mal esta filmina. El precio público es una obligación de derecho privado, aunque el ingreso sea de derecho público. Lo voy a corregir de una vez. El precio es una obligación de derecho privado, aunque el ingreso sea de derecho público. ¿Qué quiere decir esto? Que el ingreso sea de derecho público, que el ingreso entra, digamos, al taxista, pero le ingresa por la vía del derecho público, regulado por el derecho público. No es un ingreso plenamente privado. Tiene una especie de naturaleza mixta. La obligación es de derecho privado, pero el ingreso es de derecho público. En la distinción española entre tasas y precios públicos, ya lo decíamos hace un ratito, que básicamente gira ante el concepto de obligatoriedad o no de la solicitud de recepción. Suelen decir los autores españoles que no es una mera distinción de derecho positivo, es decir, no es solo de derecho formal, sino que es sustancial esa distinción. Es decir, algo podría no ser de carácter obligatorio en la ley positiva, pero serlo materialmente. Digamos, aunque la ley no dijera que el documento nacional de identidad es obligatorio, el DNI de los españoles, aunque la ley no lo dijera, sustancialmente está suplida esa norma de derecho positivo porque no se puede vivir y porque no lo puede extender nadie que no sea la autoridad. La inscripción en el registro civil es obligatoria. No, aunque la ley no diga que la tasa que se presta por la inscripción sea tasa, sustancialmente es de derecho público, no puede ser de otra manera. No es un servicio delegable a un ente privado. También en España se suele decir, es necesario para estar frente a una tasa que el servicio no se preste por el sector privado, aunque no esté establecida su reserva a favor del sector público. Si lo pueden prestar los entes privados y los entes públicos, pero de hecho solo lo prestan los entes públicos, estamos frente a una tasa. Y en España también, ya lo decíamos, el uso privativo o privado del dominio público es una tasa, no puede ser un precio público. Sobre este último punto, en España es muy frecuente que haya cajeros automáticos que estén sobre la acera. Tal vez me explico un poquito mejor. En la pared que colinda entre un edificio privado y la acera, que es un bien público, un bien demanial, es frecuente poner un cajero automático.
Y a diferencia de Costa Rica, donde existen cajeros automáticos así, pero casi siempre están frente a la pared de un banco, o bien dentro de las instalaciones del banco, hay que entrar al banco. En Europa es muy frecuente que en edificios, incluso en edificios históricos, haya un cajero automático que esté, dijéramos, encima de un bien de manial, encima de un bien público, a saber, la acera. Para no pagar la tasa, frecuentemente los bancos perforan la pared de tal manera que el cajero y el usuario del servicio esté 1 metro adentro de la parte pública de la acera. Y por tanto, así no se paga la tasa, sino que se paga un precio público. No sé si mi ejemplo más bien confunde que aclara las diferencias entre tasas y precios públicos. Incluso me parece que está definido en la ley que si el cajero en España es de más de 1,20 m metido sobre la línea que divide la acera de la pared, estamos frente a un precio público, y si es menos, estamos frente a una tasa. Regresando a nuestra legislación, el artículo 4 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, aunque no distingue entre tasas y precios públicos, puesto que no contempla precios públicos del todo, sí tiene un criterio implícito de distinción. Si el servicio es inherente al Estado, estamos frente a una tasa. Si el servicio no es inherente al Estado o al ente público, estamos frente a un precio público. Es decir, de todos los criterios de distinción, estamos frente al criterio sustancial de inherencia del servicio público. El precio público sería el que se cobra por un servicio que no es inherente al Estado, sino que eventualmente podría ser prestado por entes privados. El artículo 83 del Código Municipal, antes hemos venido hablando del Código Tributario, ahora estamos hablando del Código Municipal, dice que por los servicios que preste la municipalidad, cobrará tasas y precios que se fijarán tomando en consideración su costo más un 10% de utilidad para desarrollarlos. Ese más un 10% no existe en otros países, o por lo menos no existe en España. Y quizás está mal empleada esa expresión de utilidad. No es un margen de utilidad. Es un margen de desarrollo, es un margen de inversión, no de utilidad. Dijéramos, cuando la municipalidad me cobra los costos directos del servicio de recolección de basuras, pero al mismo tiempo me cobra algo más para poder comprar bienes, por ejemplo, el camión de la basura. Estamos en este segundo elemento del costo, ese 10%, que no es para desarrollarlos, es de inversión en activo fijo. Y no es utilidad, es costo. Se pareciera que la primera parte de ese artículo 83 se refiere a los costos directos y la segunda parte a los costos indirectos. Suele decirse, pues, que hay un principio del beneficio. La tasa que me cobran es equivalente al servicio o al costo del servicio que me prestan. Y antes dijimos que hay también un principio de provocación del costo. O sea, si yo no lo requiero, si no requiero el servicio de recolección de basuras, pero formo parte del costo porque la recogen en mi calle, las basuras, entonces eso forma parte de esa consideración de su costo. Otra afirmación que puede hacerse es que que la tasa está relacionada con la
cobertura del servicio. No se pueden cobrar tasas donde no se preste el servicio o donde el servicio no sea plenamente individualizable. Aquí tal vez es importante señalar que hace ya bastantes años se declaró inconstitucional la tasa municipal de policía. Tal vez ustedes están muy jóvenes para recordar esa discusión que se produjo cuando el alcalde de ahora y de entonces, don Johnny Araya, quiso, bueno, no solo quiso, creó la policía municipal. Varias municipalidades lo siguieron en esa decisión, crearon la policía municipal y para financiarla, la Municipalidad de San José estableció una llamada tasa de policía. Eso fue sometido a la Sala Constitucional y la Sala anuló esa tasa de policía, la declaró inconstitucional, diciendo que ese bien era indivisible. El servicio de seguridad es un servicio de seguridad que el Estado o el ente público, en este caso la municipalidad, está obligado a prestar, aún en el caso de que el beneficiario no pague nada por ese servicio, porque el servicio público es un servicio indivisible. ¿Cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue que casi inmediatamente la municipalidad sometió a la asamblea y la asamblea aprobó un impuesto de policía, un impuesto municipal de policía, que se cobra solo en el Cantón Central de San José. Bueno, y hay otras municipalidades que lo han creado para los respectivos cantones a los que sirven. Sí me interesa señalar que el costo es un límite. Esto es el máximo que podría cobrarse en concepto de tasa, es el costo del servicio. Bueno, más ese 10% de utilidad que dice nuestro artículo 83 del Código Municipal. Pero eso es un límite, podría ser menos. Esto es, el prestador del servicio podría financiar el servicio en parte con impuestos y en parte con tasas. Pero como máximo, el costo es el límite de la magnitud de la tasa. Y como a veces ese costo no es viable medirlo al centavo, suele decirse que debe haber una razonable equivalencia entre la tasa que se cobra, que es lo que se cobra en concepto de tasa, y el costo. Seguramente aquellos de ustedes que tengan estudios de contabilidad o parientes que han estudiado contabilidad, sabrán que la contabilidad de costos es de las disciplinas más complejas que existen en la ciencia contable. Hay posgrados en esa materia, contabilidad de costos. Y por tanto, aunque no esté tan claro el costo hasta el centavo, suele decirse que más que el costo es la razonable equivalencia, la razonable imputación de costos a un servicio. Por ejemplo, forma parte del costo de prestación del servicio de basuras, de recolección de basuras, y al menos un porcentaje del salario del cajero de la municipalidad que cobra esa tasa y cobra otros tributos y en fin, cobra distintas cosas. Si cobra las tasas, una parte de su salario. ¿Y cuál es esa parte de su salario? Bueno, pues hay 100 criterios, bueno, 100 no sé, pero hay unos criterios algo complejos de cuáles son, no sé, 3 horas, 32 minutos y 15 segundos es lo que, del tiempo del cajero, lo que se dedica a cobrar la tasa, y eso debería formar parte del costo de prestación de la tasa. Bueno, pues más que un costo medido al detalle, se habla de razonable equivalencia por criterios de imputación. Ya habíamos hablado en nuestra lección anterior de la contribución especial. Se rige también por el principio del beneficio. El beneficio especial que se recibe de una obra pública o de un servicio da lugar
a que el ente público pueda cobrar una contribución especial. Y los elementos para fijar la magnitud de esa contribución son el costo total de la obra, evidentemente no puede cobrar, o sea, el concepto de contribución especial no se puede cobrar más que el costo de la obra, y más aún debe dividirse ese costo en una parte a financiarse con impuestos y otra a financiarse con contribuciones especiales. ¿Por qué es esto así? Porque la obra debe prestar beneficios, si es una obra pública, a toda la colectividad, y solo puede financiarse por contribución especial ese exceso respecto del beneficio que recibe toda la colectividad que reciben algunos en particular. Es decir, si yo hago la carretera al puerto, la mayor parte o una parte importantísima de esa carretera debo financiarla con impuestos, y por el beneficio que reciban algunos en particular, puedo cobrar una contribución especial. Tiene que buscarse ese criterio de reparto entre los beneficiarios individualizados y los beneficios generalizados. En Costa Rica, ya les comentaba la vez anterior, en la lección del jueves pasado, que esa figura de las contribuciones especiales está muy poco desarrollada. Hay unos reglamentos en la Municipalidad de San Rafael de Heredia y en la Municipalidad de Curridabat, pero no, que yo sepa, no se han puesto en práctica nunca esas contribuciones especiales. Si el tiempo nos lo permite, vamos a hablar de parafiscalidad. Hago una pausa para que puedan hacer preguntas, dudas, comentarios. ¿No hay preguntas? Sí, en realidad es un comentario. Dígame. Es que hay, bueno, en realidad no tiene mucho que ver con esto, pero no sé, igualmente lo quería preguntar. ¿Usted cómo ve, digamos, a esta situación en contexto país, que Hacienda empiece a dar incentivos fiscales o que se ponga un poquito menos... Repetime, por favor, es que me puse otra vez los micrófonos, entonces me perdí parte de lo que decía. Es que ayer me estaba echando parte de una conferencia de a lo que va básicamente Costa Rica, y de parte de las medidas que se ocupan es que Hacienda afloje un poquito y empiece a dar un poquito de beneficios fiscales. Es la única manera como que las empresas que están talladas en deuda o así vayan y puedan salir adelante. ¿Usted cómo ve a Hacienda en este momento que pueda crear un poco de incentivo fiscal? Entonces, ¿usted cree que sea viable que Hacienda permita esto, o que más bien se ponga todavía peor y que siga con estos impuestos solidarios y más impuestos y más impuestos y más impuestos? Bueno, es una pregunta envenenada esa que estás haciendo. Y con eso lo que quiero decir es que quizás en el ámbito centroamericano solo Guatemala y Panamá tenían una situación fiscal suficientemente solvente como para permitirse dar beneficios fiscales o incentivos fiscales. Costa Rica ya tenía en el año 2019 un 7% del Producto Interno Bruto de déficit fiscal. Y ese déficit fiscal, que ya era gravísimo, se va a ver todavía ensombrecido por una serie de gastos que tiene que incurrir el aparato estatal para enfrentar la pandemia. Adicionalmente, ya hay un sacrificio fiscal importante en los dos pilares de los impuestos de mayor recaudación en la hacienda pública costarricense, que son el IVA y el impuesto sobre la renta. Ambos impuestos se van a ver muy perjudicados, o sea, no hay que ser muy sabio para saber que el sector turismo no va a pagar renta este año, va a tener pérdidas, y por tanto no va a haber impuestos sobre la renta de parte de un sector que genera el 14% del PIB. Y otros sectores productivos, pues,
han visto muy mermados, pues tal vez un poco menos que el sector turístico, pero igualmente muy mermados sus ingresos, y por tanto yo me atrevería a decir, por ejemplo, que todos los productores de flores no van a pagar impuestos sobre la renta, todos los productores de piña no van a pagar impuestos sobre la renta este año, y más bien van a tener pérdidas. De tal manera que hay poco espacio de política pública para establecer muchos beneficios fiscales. Es decir, el déficit que ya tenía el Estado no solo se va a ver incrementado por la falta de ingresos de esos dos tributos, impuesto de ventas. Si no hay ventas, no hay impuesto. Y por el impuesto de la renta, si no hay renta, no hay impuesto sobre la renta. Y con un déficit fiscal que ya el año pasado era el más alto en los últimos 40 años, me parece que hay poco espacio para que el Estado deje de percibir ingresos fiscales. Incluso el impuesto sobre los combustibles, que su base imponible es bastante automática, es decir, sigue con un poquito de retraso, pero sigue bastante automáticamente el valor del petróleo en los mercados internacionales. Si ese valor disminuye el impuesto. Lo que hizo la Asamblea Legislativa recientemente es que temporalmente dispuso que no iba a bajar la base imponible de ese tributo para poder financiar parte de los costos de esta pandemia y de los beneficios fiscales, de los beneficios o subsidios que quiere el Estado otorgar a las familias que tengan menores ingresos. No obstante, pues también es cierto que con la pandemia ha habido una disminución en el consumo de los combustibles muy severa. Se habla de que se está consumiendo 1/3 del consumo normal de combustibles, y por tanto, pues aunque la base permanezca, pues el base por consumo quiere decir que este impuesto va a rendir menos que lo que rendía anteriormente. Eso por el lado de cuánta capacidad tiene el Estado de otorgar incentivos fiscales. Desde ese punto de vista, parece que tampoco tiene mucho campo el impuesto solidario sobre salarios. O sea, si la política prioritaria del Estado en una situación de crisis como esta no puede ser otra que sostener el empleo, imponer carga sobre el empleo es una pésima idea. Se dice que el desempleo en Costa Rica a diciembre del año pasado era alrededor del 14%, lo cual es una cifra realmente desproporcionada y altísima. Y que con esta crisis nadie sabe a cuánto va a llegar, pero que es razonable pensar que hay unos 300,000 desempleados nuevos al final del mes de abril. Y podríamos decir, también están en alitas de cucaracha muchos empleos públicos. O sea, públicos no, muchos empleos. De tal manera que ponerles un tributo adicional a esos salarios, pues puede ser la diferencia entre que pierdan su empleo o lo conserven. De tal manera que no es una buena idea. Por otra parte, los impuestos al salario ya son notablemente altos en Costa Rica si se suman las cargas de seguridad social y el impuesto al salario, por lo menos a aquellos ingresos que son superiores a los 800,000 colones. O sea, ya son suficientemente altos como para decir hay o no hay espacio. Pues yo creo que hay poco espacio para aumentar el margen de contribución de los salarios. Yo creo que sí hay cierto espacio de incentivo fiscal que en mi opinión debería ser estrictamente asociado con la conservación de impuestos. Perdón, de puestos de trabajo, conservación de puestos de trabajo. O sea, por ejemplo,
a la empresa que mantenga los puestos de trabajo y los salarios, podría haber un cierto incentivo para esa empresa. Eso me parece que es lo más sensato, lo más sabio, pero honestamente, pues hay poco espacio en las finanzas públicas para conceder. Y es un plato dado lo que te contesté, pero realmente es lo que creo. No creo que haya mucha posibilidad de hacer muchos incentivos fiscales, y si lo hubiera, deberían ir por el lado de la conservación de impuestos. Aquellas empresas que conserven impuestos, o sea, que no despidan a su personal, o incluso más finamente, aquellos que conserven impuestos y no hagan disminución de salarios, tienen un incentivo fiscal. Pero más allá de eso, me parece que es un poco difícil conceder otro tipo de incentivos, como podrían ser disminuciones en el impuesto sobre la renta o disminuciones en el impuesto al valor agregado para poner a andar otra vez el aparato productivo. Es muy sombrío el panorama productivo de Costa Rica, ¿verdad? Sin estos incentivos difícilmente vamos a poder echar a andar nuevamente la economía, pero no alcanzo a ver cómo hacerlo. El profesor Jaime Ordóñez publicó en Facebook una idea que a mí me parece bastante descabellada, que es, dice el profesor Ordóñez, hay que gravar las ganancias financieras. Yo eso contestaría, ya están grabadas. O sea, no hay un impuesto nuevo, ya están con el impuesto sobre la renta, que es una tarifa alta a nivel latinoamericano, que es el 30%. Él pareciera entender que no existe ese impuesto, y yo le respondo, sí que existe, y está en la tarifa más alta que existe. Número uno. Y número dos, sostiene que hay que gravar las empresas en zonas francas. Esa discusión es recurrente, es una idea política del PAC. O sea, la sostuvo muy encarnizadamente don Otón Solís desde la primera vez que fue diputado. Y es una discusión que, aunque se ha tenido muchas veces en el país, y aunque cada vez que se termina esa discusión se cree que ya la tuvimos, llegamos a un punto de consenso, parece que no. Pues ahora el profesor Ordóñez la propuso nuevamente, y en concreto propuso que sean grabadas con una tarifa del 9%. Esta propuesta del profesor Ordóñez me parece que se enfrenta a dos realidades. La primera, al parte de que muchas jurisdicciones, cita concretamente Irlanda y Nueva Zelanda, dos países en las antípodas, grabaron las empresas en zonas francas. Ese presupuesto con tarifa del 9%, por eso es de ahí de donde él saca ese 9%. Me parece que está equivocado el profesor Ordóñez. Lo que esos países establecieron, igual que varios países del oriente de Europa, es que el impuesto de sociedades, el equivalente a nuestro impuesto de utilidades, es un impuesto relativamente hablando bajo. Empezó en el 9% y actualmente en la mayoría de esos países es el 15%, algunos es el 18%. Pero ese es el impuesto que ya existe para todas las empresas, no tiene que ver nada con empresas en zona franca. Número uno. Y número dos, si Costa Rica tuvo como política de atracción de inversiones el exonerar temporalmente a las empresas que se establecieran en zonas francas, y les otorgó un acuerdo ejecutivo reconociéndoles ese derecho por un determinado plazo, y es poco serio que Costa Rica ahora diga, pues cambiaron mis necesidades fiscales y ahora sí les voy a cobrar impuestos. Me parece que eso choca contra la prohibición de retroactividad de nuestra Carta Magna. Es decir, no puede irse contra derechos patrimoniales adquiridos. Y entre los derechos patrimoniales adquiridos de las empresas en zonas francas está el que se les mantenga la exención por el tiempo que se les otorgó. El profesor Ordóñez justifica esa
propuesta de gravar con zonas francas y con tarifas a las empresas en zonas francas y con el 9% en el volumen de contribución al PIB de las empresas en zonas francas. Dice, esto es un contrasentido que las empresas en zonas francas contribuyan en una magnitud tan grande al PIB y que no paguen impuestos. Pero me parece que en esas cifras del profesor Ordóñez hay una equivocación de fondo. Estar en régimen de zona franca no es equivalente a estar exento de impuestos sobre la renta. Es equivalente de haberlo estado por los primeros 8 o 10 o 12 años, según el rango de inversión y según la zona rural o citadina en la que se haya invertido. Pero ese porcentaje de contribución al Producto Interno Bruto no tiene nada que ver con las empresas que están exentas o que están temporalmente exentas. Son todas las empresas que están en un parque industrial de zona franca. Por tanto, me parece que tiene serias deficiencias conceptuales esa propuesta del profesor Ordóñez. Y además, regresando a la pregunta, no veo mucho margen de dónde poner nuevos impuestos o dónde incrementar los impuestos actuales, que además iría en contradicción con poner a andar el aparato productivo de Costa Rica. Y realmente las finanzas públicas de Costa Rica van a tener un choque especialmente severo. Desde ese punto de vista, sí me parece muy apropiada las gestiones que ha hecho la administración Alvarado frente a los organismos internacionales de obtener financiamiento a tasas preferenciales bajas o incluso financiamiento sin intereses por todo el periodo del préstamo. Me parece que esa es la vía correcta. Necesitamos que el aparato estatal todavía funcione, y no podemos financiarlo, o no hay espacio para financiarlo con impuestos, o ese espacio es un espacio muy reducido, por tanto hay que financiarlo con préstamo, con financiamiento externo, y además sin intereses, o con unos intereses muy beneficiosos. Me parece adecuada esta propuesta de la administración Alvarado. Bueno, me extendí mucho en la pregunta, se nos está acabando el tiempo. Yo creo además que hay algunos alumnos que ya han abandonado el Zoom. Lo que sigue a continuación es lo que me preguntaba, me parece que fue Javier el que preguntaba sobre las cuotas de seguridad social y el fenómeno de parafiscalidad. Lo vamos a dejar en general para el jueves de esta semana, ¿no? Para este jueves. Y quisiera aprovechar para comentarles en esa sesión del jueves algo también que tiene que ver con las cuotas de seguridad social que pagan los trabajadores independientes. Abro para preguntas, los que quieran intervenir. No sé si hay alguna pregunta, si no, pues lo vamos a dejar aquí por el día de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos, si Dios quiere, este jueves a las 11. Gracias, profe. Gracias, profe. Profe. Tengo un lindo día. Bueno, con gusto, nos vemos. Buen día, muchas gracias.